epitelial. A ver, un repasito. Los tejidos epiteliales son tejidos que forman como telitas o membranas que cubren o tapizan todas las superficies del cuerpo, ¿no? Viene del prefijo epi, que significa sobre, encima, ¿no? Son como membranas que cubren o telitas que cubren todas las superficies del cuerpo, tanto externas, internas, conductos, cavidades, órganos, ¿no? Y también tienen células que sintetizan o elaboran y segregan diversas sustancias químicas porque forman las glándulas. Este tejido es sumamente importante porque realiza una diversidad enorme de funciones. A ver ya, ¿qué funciones cumplen los epitelios? A ver, ¿qué función cumple el epidermis? Protección. Protección de sustancias químicas, de agentes, del roce. ¿Qué epitelio permite la absorción de sustancias? El epitelio del intestino Delgado. delgado, también de los tubos contorneos proximales. ¿Qué epitelio permite que por esa membrana pasen gases? ¿Qué es la difusión de gases? Los alvéolos pulmonares. Correcto. También los epitelios presentan células que segregan sustancias, participan en la secreción porque forman todas las glándulas. Un epitelio transportador lo tiene la mujer, el de la trompa de Falopio. falopio, transporte el ovocito al embrión en dirección al útero. La epidermis cumple otra función en la inmunidad de barrera, o sea, no permite el paso de microorganismos. Epitelios con movimiento, el epitelio que cubre los conductos de las glándulas mamarias. Tiene células mioepiteliales que se contraen para la eyección láctea o de salir de la leche. También cumplen función de recibir estímulos, o sea, los epitelios sensoriales, pues el epitelio respiratorio, ¿no? O pituitaria respiratoria. Germinativa, eso lo hacen los túbulos en los tubitos se maduran los espermatozoides. Muy bien. Ya como una laminita, miren. Los epitelios tienen muchas funciones. La epidermis es de protección, es inmunidad de barrera. Los epitelios también permiten la absorción. Ahí está el epitelio del intestino delgado, pasa moléculas a la sangre. El epitelio de los alvéolos permite el paso de gases o difusión. Los epitelios forman las glándulas, participan en la secreción de sustancias. Filtración como el de los tubos de la nefrona, ¿correcto? Son importantes por su enorme cantidad de funciones. Ya, antes de ver la clasificación final de las células epiteliales, yo voy a preguntar. Pregunta, ¿las células epiteliales dónde se originan? ¿En el desarrollo embrión? Embrionario. ¿De qué capas se provienen las células epiteliales? ¿De las 3 capas Embrionarios. tanto ectodermo, mesodermo y Endodermo. Endodermo. ¿Por qué provienen de las 3 capas? Porque están cubriendo tanto la parte externa y la parte interna. O sea, cubren todo el cuerpo. Ahora, sus células están pegaditas, casi no hay sustancia extracelular. O sea, eso indica que las células están pegaditas pues, para cubrir. A lo mucho las células, la membrana se cubre de una cubierta llamada la cubierta de glucocálix. Es como una mezcla de polisacáridos con glucoproteínas que forma como un moquito. Permite la adhesión celular. Es un tejido avascular, no tiene vasos Sanguíneos. sanguíneos, pero no le llega sangre. Entonces, ¿cómo se nutren los epitelios? Su nutrición es por difusión del tejido que esté abajo, que es el subyacente, que es el conectivo. Los epitelios descansan sobre una membrana basal que la sintetiza el tejido conectivo. Ahí encuentran colágeno, elastina, que son proteínas fibrosas, glucoproteínas, ácido hialurónico. Todo eso lo produce el tejido conectivo que está abajo. Existe mucha cohesión celular. O sea, las células están muy unidas, difícil separarlas, por uniones que se forman entre las membranas, que están en contacto. Polaridad. ¿Qué es polaridad? En la superficie queda un espacio, porque los epitelios siempre tienen 2 lugares de contacto. Abajo está la membrana basal. Y la parte superficial de las células puede hacer contacto con un vacío, una cavidad. Ahí las células sufren cambios o modificaciones. Pueden desarrollar
Lean, microvellosidades. Dades. Microvellosidades que lo hace el intestino para absorber nutrientes. O pueden descrecen miles de filamentitos llamados cilios que vibran para empujar partículas, para el transporte o para la filtración. A ver, ¿qué epitelio tiene cilios? El de las vías res Gigatollas. y en la trompa de Falopio. falopio. Como es un tejido cuyas células no son tan especializadas, conservan la capacidad de mitosis, tienen gran capacidad de generación celular, ¿sí? Pregunta, en el caso de las células epiteliales, ¿en qué parte de las células se realizan las modificaciones? ¿En la parte que da la membrana basal o la parte superficial? La parte superficial que da un espacio, ¿no? Muy bien. Pregunta, si los epitelios son avasculares, ¿cómo realizan la nutrición de sus células? Por Difusión. el tejido que esté Conectivo. Adyacente a él. abajo, que es el subyacente, que es el conectivo laxo, correcto. Pregunta, ¿qué permite que las células epiteliales presenten una sustancia de pegamento? El glucocálix. De glucocálix, que es como una mezcla de glúceos que rodea la membrana, que pertenece a las cubiertas celulares, ¿sí? Bueno, jóvenes, lo que va a venir ahora es prácticamente una relación de clases de los epitelios y ubicaciones. Los epitelios se clasifican, acá tienen, por ejemplo, miren, si este es un epitelio, las células pegaditas, debajo está la membrana basal, acá hay un espacio, no tiene vasos sanguíneos, se nutre por difusión, presentan en la superficie libre, por ejemplo, algunas modificaciones. Acá hay células con microvellosidades, ¿no? Eso permite que mejoren sus funciones, ¿no? Ya a ver, vamos a ver la clasificación. Los epitelios se clasifican según la función. Los que cubren se llaman de revestimiento. Porque cubren, como el nombre le indica, revestir es cubrir. Los que fabrican y segregan sustancias son los epitelios glandulares, que como el nombre indica, forman las glándulas. Y los neuroepitelios forman nuestros sentidos. Ahora, según la cantidad de capas que tenga el tejido, son de tres tipos. Si es una capa solita, simples o monoestratificados. Si son varias capas de dos a más, una sobre otra, poliestratificados. Y si es de una capa, pero nos engañan aparentando tener varias, el falso estratificado, ¿cómo dicen falso? Pseudo. Pseudoestratificado. Ahora, por la forma que adoptan sus células, pueden ser de células planas, cúbicas o cilíndricas. Ya miren, las láminas son más explicativas que yo. Van a ver acá una, ¿ya? Cuando un epitelio es monoestratificado o simple, cuando solo va una capita de células, o sea, no va una capa sobre otra. Y estos epitelios de una capa son como telitas de una capita de celulitas. Esto nos daría que pensar que son muy delicados, no se pueden rozar ni raspar mucho porque se romperían. Y siempre van dentro del cuerpo, cubriendo órganos, conductos internos. Y se clasifican por la forma de sus células. Miren, acá ven un corte de un tejido con un dibujito. Se llama epitelio de revestimiento simple o monoestratificado de células planas. También le llaman pavimentoso, tipo piso. Es como que las células pegaditas tipo mosaico se pegan formando un piso protector. Y es uno de los más abundantes del humano. Lo tenemos en el endotelio. Es la membrana interna que cubre los vasos sanguíneos. También está en los alvéolos pulmonares. Está también en se llaman mesotelios, que son telitas que cubren cavidades y órganos. Por ejemplo, está la pleura que cubre el pulmón, el pericardio que cubre la cavidad pericárdica del corazón, el peritoneo. También está en la cápsula de Bowman,
su hoja parietal. Ya, a ver, otra vez conmigo. ¿Cuándo un epitelio es simple? Solo va una capita de células. Dentro de los simples, la primera variante se llama plano. Es una capita de células planas tipo piso, o losetitas pegaditas, que es muy abundante en el cuerpo. Forma el endotelio. ¿Qué es el endotelio? La membrana interna que cubre los vasos sanguíneos. Pues no sé si alguna vez han estudiado los vasos sanguíneos, las arterias, por ejemplo. La arteria es un conducto que al corte tiene 3 capas. La externa se llama adventicia o capa externa, la media, y la íntima. La capa íntima es la que hace contacto con la sangre. Y esa capa está rodeada por epitelio simple, plano, como un piso suavecito para que por ahí fluya la sangre. Se llama el endotelio. A ver, jóvenes, que se llama un comentario. El humano, el epitelio que más lo cuidan, ¿saben cuál es? Lo que llaman ustedes la epidermis, el cutis, la cara, la epidermis de la cara. Muchos dicen, no, que no me salgan manchas, me protejo del sol, de las manchitas, del envejecimiento. Jóvenes, ¿saben cuál epitelio deberían cuidar más? El endotelio. Ese debería ser más cuidado, porque ese sí nos puede llevar a la muerte. Miren acá, al endotelio se pueden pegar placas de grasa, colesterol, placas de grasas sólidas, de baja densidad, y se pegan a las paredes internas del endotelio y los pueden tapar, se llama la ateromas o arteriosclerosis. Y lentamente van tapando las arterias, sobre todo las arteriolas más finas, y eso va obstruyendo las arterias y puede provocar hasta la muerte. Si ocurren en las arterias del corazón, ¿qué se produce? No pasa la sangre, un infarto. Puede haber un paro cardíaco y muerte. Sin las arterias del cerebro, la arteria se tapa, no pasa la sangre, una embolia, un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es el epitelio que debemos mantener siempre limpio, de que no se peguen sustancias? El Endotelio. que cubre por dentro los vasos Guiños. ¿Y cómo lo cuidan? A ver, ¿cómo es la forma de proteger, de cuidar ese epitelio? La boca, controlando su alimento. Correcto. No hay que consumir tanta grasa saturada, tanto sebo, tanta manteca, menos colesterol, menos grasas trans. Todas esas grasas pueden pegarse y ir cerrándolas lentamente las arteriolas. Y provoca los ateromas, aumenta la presión y hasta puede llevarnos a la muerte, ¿no? Ese es muy... Hay que cuidar mucho el endotelio. Si ven esta telenefrona se llama, esta es la cápsula de Bowman. Miren, si ven acá hay una rodeando ahí células en la hoja parietal, hecha de una telita o epitelio de células planas. Eso forma la cápsula de Bowman. Se localiza en la la nefrona, ¿no? Muy bien. Ya, está ahí entendido, jóvenes. Entonces, ¿dónde tenemos epitelio simple y plano? Endotelio, pleura, pericardio, peritoneo. Alvéolos pulmonares. Y también en la cápsula de Bowman. En la hoja Ahí está. parietal. Porque mire, la cápsula, jóvenes, hasta a veces me río yo de los términos. Cuando los científicos pusieron nombre, miren, este es el glomérulo y está rodeado de una cubierta. Cubierta es cápsula. Como la estudió Bowman, se llama la cápsula de Bowman. Como tiene 2 caras, la hoja visceral y la que da afuera, la parietal. Acá se inician los túbulos contorneados proximales de la nefrona, ¿no? El asa de Henle. A ver, vamos a ver otro epitelio. El simple cúbico. Es, como ven, una capita de células muy pegaditas de forma cúbica que siempre está internamente. Y hay 2 variedades de este epitelio cúbico. Si las células terminan como está acá, en la superficie libre, o sea, la parte de arriba, ¿ya?
Se llamaría simple cúbico no modificado. Mira, acá no hay ninguna modificación. Este se encuentra cubriendo la glándula tiroides, el ovario, el epitelio pigmentar de la retina. Ahora, hay un simple cúbico que desarrolla microvellosidades. Se encuentra en los túbulos contorneados proximales de la nefrona. Miren, acá lo van a ver, ¿ya? Acá se inicia el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Miren, si ven acá un cambio, acá hay células planas y se están volviendo cúbicas. ¿Ven? Una capita de células cúbicas, tubo proximal. Y si ven, hay unos filamentitos que son las microvellosidades. Se llama la microvellosidad tipo ribete de cepillo. Eso para reabsorber nutrientes y no se vayan con la orina. Por ejemplo, permite reabsorber azúcares, algunos aminoácidos, ¿ya? Ya, jóvenes, tienen que estar claros conmigo, ¿ya? ¿Cuándo un epitelio es simple cúbico? Una capita de células cúbicas. Hay dos variantes. El cúbico no modificado Modificado. se encuentra cubriendo la tiroides, ovarios y epitelio pigmentar de la retina. Hay un cúbico que tiene microvellosidades, los tienen los túbulos Proximales. de la nefrona para reabsorber sustancias y no se pierdan con la orina. Muy bien. Ya, el último, ¿ya? ¿Qué se llama este epitelio? Si es una capa, sigue siendo simple o monoestratificado, pero de células cilíndricas. Tiene varios nombres, también le llaman columnar o prismático. Son como células altitas, pegaditas, en una sola capa. Este epitelio es bien interesante, puede ser de dos tipos. El no modificado, cuando acá arriba las células no sufren ninguna modificación. Es la que cubre el estómago o el intestino grueso, que también se llama colon. Es la que cubre la parte interna del estomaguito y el intestino grueso, ¿sí? A ver, ¿cómo se dice intestino grueso también? Colon. Ahí el colon hacen ascendente, el transver, Transversal. el desen Descendente. y el último, el sigmoid. Sigmoideo. sigmoideo, Correcto. Después viene el recto. Y ya no, parte final del tubo digestivo, ¿sí? A ver, ya un poquito de vocabulario. ¿Qué significa colon? También se dice coli. Coli, colon, ¿ya? Pregunta, ¿qué son bacterias coliformes? Bacterias que habitan ¿dónde? el En el colon, intestino grueso. Que forman nuestra flora bacteriana o intestinal. Inal. ¿Saben que estas bacterias que cubren el intestino grueso son benéficas? Son muy beneficiosas. Nos regalan la vitamina B12 para que no, la antianémica, nos regalan la vitamina K para prevenir las hemorragias, que es la vitamina de la coagulación. O sea, tener esa flora que cubre el colon en su parte interna es súper importante. Nos protegen de enfermedades, elaboran vitaminas, controlan mucho procesos patológicos. Por eso es bueno tener una flora intestinal. Ya, a ver, una pregunta de paso que se distraen. ¿Qué son bacterias coliformes fecalis? Bacterias del colon que salen con las heces. Y esas salen con nuestras heces y pueden contaminar aguas, ríos o ali. Juan, no, es que van a hacer ascos, ya, pero no importa, como todavía falta. Perdón, un poquito de tiempo para que almuercen, no van a hacer ascos. Las bacterias que viven en el colon, que forman la flora bacteriana, tienen un ciclo bien feo. Su ciclo es ano, mano, boca. Ya, yo voy a hacer el ejemplo, ¿ya? Yo tengo bacterias en mi intestino grueso, ¿ya? Millones de bacterias que forman mi flora bacteriana, ¿sí? Son buenas, yo estoy conviviendo con ellas, hay una simbiosis, yo les doy un lugar para vivir, ellas me regalan vitaminas, me cuidan. Ahora, como estas bacterias están en mi intestino grueso, las boto con mis heces. Y ahí se llama las coliformes fecalis, porque salen con las heces. Ahora, si uno va al baño y no se lava las manos, del ano pasan a la mano. Por eso la higiene.
Si con la mano agarran un alimento, lo pasan a la comida y de ahí a la boca, puede ser de ustedes o de otro humano. Y así van pasando de un humano a otro y pueden producir enfermedades. Se llama el ciclo ano-mano-boca. ¿Por dónde botan bacterias coliformes? Por el ano, en la evacuación. Si no se lavan las manos, pasan a sus manitos. Si con las manos agarran alimento, pasan los alimentos y a la boca. Y eso genera en la sociedad y en mucho tipo de enfermedad. A veces uno come una comida X por ahí y dice, pucha, que no sé qué me ha caído mal, me duele la barriga, se me suelta el estómago. ¿Y saben por qué? Porque de repente quien las ha preparado no ha tenido la higiene adecuada y contaminó el alimento con bacterias. Y al llegar a nosotros pueden producir alguna enfermedad, mínimo una indigestión o una pequeña diarrea, ¿no? Y son por bacterias que salen con las heces. Pero bueno, algo bueno nos ha dejado la pandemia. ¿Qué les ha dejado de bueno? El lavado de Nada. manos. Exactamente, ya. Es una medida para impedir descontaminación, contagios, ¿no? Muy bien. Hay otro epitelio simple, miren, de una capita de células cilíndricas o prismáticas que se modifican en la superficie. Acá se ve más claro. Presentan microvellosi tipo chapa estriada. O sea, son como ondulaciones de la membrana que permiten absorber los alimentos. Esto lo tiene el intestino delgado. Inclusive, intercalando estas células prismáticas o cilíndricas, hay unas células llamadas caliciformes. Estas células tipo copa botan una mucosidad que lubrica tanto el tubo digestivo y después veremos las vías respiratorias, ¿sí? Ya a ver, conmigo. ¿Qué es un epitelio simple, simple cilíndrico modificado? Es una cápita de células que en la superficie se han modificado. La membrana ha desarrollado microvellosi tipo chapa Microvellosidades. estriada. Esto permite absorber los alimentos. Y entre las células epiteliales hay las células Caliciformes. que botan una mucosidad, una mezcla de glucoproteínas como un moquito protector, ¿sí? Ahora, hay otro epitelio simple cilíndrico, pero que desarrolla cilios. O sea, acá no se ven porque son muy finos y delgaditos. Esto lo tiene la trompa de Falopio. falopio. Esos cilios permiten empujar el ovocito, ¿no? Y desplazamiento del ovocito. Miren, como ven al micro... es que en biología, jóvenes, una cosa es un dibujo, que lo podemos hacer nosotros, otra cosa es la realidad. Al microscopio se ve así. ¿Cómo saben que es una capa de células? Por los núcleos. Y las células son altas, son cilíndricas o prismáticas. O sea, eso es lo real, ¿sí? Bueno, ya. Faltaría acá el epitelio. Miren, otra es una capita de células cilíndricas cubierto por cilios. El epitelio de la trompa de Falopio. También le llaman trompouterina, tubuterina, también le llaman oviductos, porque ahí ocurre la fecundación, ¿no? Ya, para terminar, estos son los de una capa. ¿Qué faltaría? ¿Los epitelios de varias? Se llaman estratificados o poliestratificados. Presentan de 2 a más capas de células yuxtapuestas o superpuestas, de 2 a más. Obviamente, la presencia de este epitelio, de tener 2 o más capas, le da más resistencia frente al contacto, roce, fricción, tocar, la abrasión. Joder, si no me responden, me amargo. ¿Qué significa abrasión? Escrito con R. Ahora, roce. Correcto. Es raspar. Ya, como me gusta el vocabulario, les digo uno. ¿Quién me dice qué significa ablación con L? En vez de R, cambian por L. Ablación. A-B-L-O. Perdón, A-B-L. Ya no Extirpación. se van a asustar. ¿Qué? Amputación. Extirpación. Ya, no. ¿Saben qué significa?
Se van a asustar las chicas, ¿ah? Es algo así como una extirpación. Por ejemplo, en algunas tribus del África, hasta inclusive lo pueden hacer algunas dementes, pues digo dementes porque están locos, del Medio Oriente, a la mujer le hacen la ablación sexual. Le extirpan parte de su aparato reproductor externo, por ejemplo, el clítoris, le extirpan. Se llama la ablación sexual. O sea, como una extirpación. Eso permite en estas comunidades antiguas o muy retrógradas que la mujer la tengan sometida y que no vaya a sentir placer sexual. Se llama la ablación. Entonces, ablación con S significa lijar, raspar. Ablación con L, Extirpar. algo así como extirpar o mutilar, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos protege ya? Disculpen que me haya cambiado de tema, pero también es biología. Este epitelio permite ser rosado, el contacto físico, y no se daña mucho por ser muy resistente. Ahora, el nombre se le pone por la última capa, pudiendo haber simples planos cúbicos y cilíndricos. Ahora, el primero se va a llamar el epitelio de revestimiento estratificado plano. Son varias capitas de cera, pero la última es plano. O sea, conforme van subiendo la última capita, no se tienen que fijar las primeras, ¿ya? La última es plana. Y este plano puede ser de dos tipos. El plano no queratinizado mucoso, cuya superficie está cubierta de una mucosidad, donde hay glucoproteínas como la mucina, mezcladas con agua, formando una mezcla mucosa. Obviamente se encuentra en la cavidad bucal, primera parte del esófago y la faringe, y en la mujer en la vagina. A ver, ¿por qué es importante que la vagina tenga un epitelio poliestratificado, la última capa plana, sin queratina y cubierto de una lubricación mucosidad? Obviamente para que la vagina pueda cumplir sus funciones. Como este es el órgano de complemento en el coito, ahí va a entrar el pene y va a haber fricción. O sea, chaca chaca, pues ya, bueno, ya, el pene se va a mover y no va a ser dañado. Segundo, como no tiene queratina, es un poquito elástico. Perfecto para el acto sexual. Tercero, segundo, por la vagina va a descender la sangre en la menstruación, no se va a dañar. Y lo mejor, la vagina es la vía del parto en un parto normal, que es un parto vaginal. Como la vagina tiene un epitelio no queratinizado, cubierto de mucosidad, esto le permite cumplir sus funciones, que es el complemento del pene en el coito, permite bajar el flujo sanguíneo y el parto. A ver, ¿qué pH tiene la mucosidad vaginal? 4,5. Es de carácter Ácido. Así. ácido. La protege a la mujer frente a infecciones. Ahora, el epitelio más estudiado es el estratificado plano queratinizado. Forma la epidermis, o sea, lo que parte de la piel. Van a ver una laminita, ¿ya? Miren, acá ven el epitelio de la boca. Si ven, acá van varias capas de células. Nos damos cuenta por los puntitos que son los núcleos. Cada núcleo indica una capa. Son varias capas de células. Y conforme suben, miren, las células se aplastan planas. Están cubiertos de una mucosidad. Por eso se llama epitelio de varias capas. Por el estratificado, la última plana, pero cubierto de Mucosidad. mucosidad. Correcto. Este es foto real, el anterior son dibujitos. Ya miren, otro. Este es la epidermis. A ver, vamos a poner nombres, ya miren. Donde está el punto, esta es una especie de microfotografía. Este es el tejido conectivo, que es la base, este es la epidermis. Si ven, conforme van, ¿cómo se dan cuenta que son varias capas de células? Por los puntitos que son los núcleos de las células. Conforme van ascendiendo, van varias capas. La última es plana, pero no lleva queratina, no lleva mucosidad. Más bien está queratinizado. Si analizamos la epidermis, en realidad son varios estratos de células. El primer estrato o capa se llama la basal. Hace contacto con el tejido Conectivo. conectivo. El siguiente se llama el estrato espinoso por las células, inclusive acá hay células de Langerhans, de defensa. Más arriba las células tuvieron puntitos, el estrato granuloso. El estrato es capa. Más arriba un estrato lúcido. Y arriba ya las células se aplastan planas, el estrato córneo muerto.
Ahora, en las células de la epidermis hay una proteína que permite uniones fuertes, que es la Queratina. queratina. La queratina a la epidermis le da mucha dureza, resistencia y la impermeabiliza. Es decir, no permite que pierdan agua por la epidermis. La vuelve altamente resistente. No sé si se acuerdan, la queratina es una Proteína. proteína fibrosa, tipo alambritos, que está en estas células de la epidermis. También está en las uñas, cabellos, ¿no? Ahora miren, si ven el estrato basal de la epidermis, la primer capita, hay unas celulitas más oscuras, se llaman los melanocitos. Acá hay células que producen una proteína llamada la melanina, Melatonina. que va a dar la Melanina. Pigmentación. pigmentación. La melanina es otra proteína. Por eso miren acá el corte, si ven, acá está el tejido conectivo, que es la dermis, y acá hay una epidermis que es más oscura por la presencia de la melanina, que es una proteína que producen los melanocitos. Son células que están justamente en el estrato basal. Por eso toman un color un poquito más oscurito. Son unos pigmentos medios color parduzco, negruzco. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Jóvenes, y un detallito para aclarar. La epidermis no es la piel, ¿ah? La piel es un órgano, lleva como capa superficial la epidermis epitelial. Abajo se llama dermis, que es el tejido conectivo. Hasta abajo hay grasa, que es la hipodermis. Todas esas tres tejidos forman la piel. De la piel solo es epitelio, lo que llamamos epidermis. Es un epitelio ¿aló? Poliestratificado. Estratificado. La última capa plana, Plan. Queratinizado. con queratina o queratinizado. Inclusive la última capa de las células de la epidermis se llama el estrato o capa córnea. Las células ya están muertas y planas, esas se pierden, se desprenden. Ahora, ¿qué proteína da dureza a la epidermis? Queratina. La queratina. Es una proteína fibrosa que a la epidermis la vuelve dura e impermeable. ¿Quién da color a la epidermis? Una proteína que la producen los melanocitos, llamado la Melanina. melanina. Es otra Las células que producen melanina se llaman melanocitos, están en la primera capa. Van botando gránulos de melanina que va dando el color o la pigmentación, ¿no? A ver, ustedes ya por sus respuestas me parece que están muy bien preparados. Pregunta, ¿qué pasa si en un humano los melanocitos por un desorden genético no producen melanina? Se produce una enfermedad inevitable, incurable y genética, que es el Albinismo. albinismo. Son humanos cuya epidermis no tiene color. Es prácticamente transparente. Los cabellitos, ni las cejas, ni los ojos. Los albinos, pues viene el prefijo albo, que es blanco. O sea, demasiado blanco ya, ¿no? De ahí sale, pues, cuando ven el deporte. Dice, va a jugar la camiseta albirroja al Perú, pues, blanco y roja. Contra la albiceleste, que es la Argentina. Argentina, pues, ¿no es blanco y celeste? Campeones mundiales. ¿Cómo se llama la camiseta de Argentina? Celeste. Albiceleste, pues, blanco con celeste. Por lo tanto, ¿qué es el albinismo? Piel demasiado, ¿qué? Blanca. Blanca, sin pigmentación. Pregunta, ¿qué es la alborada? Cuando el día empieza a aparecer, a aclarar, a blanquear. El amanecer, pues, alborada, de albo blanco. Muy bien, jóvenes, ya. Vamos a acabar con los últimos epitelios. Hay otro epitelio llamado poliestratificado cúbico. Se juntan de 2 a 3 capitas de células cúbicas. Es muy escaso en el humano. Este se encuentra en conductos de glándulas sudoríparas, en la unión anorrectal, también en el esófago fetal. Miren, como ven acá, son 2 capitas de célula y la última es cúbica, que es un epitelio ya de 2 a más capas es poliestratificado, ¿no? Que no es tan frecuente. A ver, el otro que se llama el
estratificado cilíndrico. Son varias capitas de células y la última es cilíndrica. O sea, son más altas. Las primeras no son cilíndricas. Este epitelio que lleva a veces 3, 4 capitas, la última toma la forma cilíndrica o prismática. Este se encuentra en la epiglotis y en la uretra del pene. O sea, el pene presenta un conductito, se llama uretra, es un tubito, que por ahí va a pasar la orina y también el semen en la eyaculación. Entonces, está protegido en epitelio poliestratificado, la última capa cilíndrica. Esto le permitirá a ese conductito ser más resistente al paso de la orina y sobre todo del semen. Por eso es un epitelio estratificado, la última capa cilíndrica, ¿sí? Otro epitelio, el epitelio de transición o polimorfo. Miren, acá tienen un corte. Lleva varias capitas de células que van cambiando, que pueden, por eso se llama transición, paso, cambio, o polimorfo. Tiene varias zonas de células. La de la parte baja son algo cúbicas y la parte superficial son globulares. Algo esféricas con la superficie convexa hacia arriba. Y esto hará que este epitelio, por tener estas células en la superficie, al ser aplastadas por un líquido, tenga capacidad de estiramiento o distensión. Y por lógica se va a encontrar en las vías urinarias, tanto uréteres, vejiga. Y a ver, otra vez, ya este no los veo claros. ¿Qué es un epitelio de transición o polimorfo? Lleva varias zonas de células cúbicas y en la superficie células Globulares. Globular. con la superficie convexa hacia afuera. ¿Correcto? Este epitelio, las células de la superficie por la presión pueden estirarse. Tiene capacidad de elasticidad o distensión y regresan a su sitio. Por lo tanto, se estira y se vuelve a su sitio. Contracción. Y este epitelio cubre las vías urinarias, que son la uretra y la vejiga. Ya, es lo más fácil. Si ustedes no tienen deseos de orinar, en mi vejiga todavía está vacía. Vejiga se dice, no vejiga, vejiga. O sea, las células están como están acá. Globulares, casi no hay orina. ¿Qué pasa si llega orina? Genera mucha presión, las células se aplastan y se estira. Por eso se llama el epitelio que tiene elasticidad, distensión, estirarse. El de las vías urinarias. Ya, para concluir el epitelio. Hay un epitelio llamado pseudoestratificado. Este se vio, primero le parecía que llevaba varias capas de células por los núcleos, pero posteriormente se vio que con un mejor microscopio, que en realidad llevaba una capa. Pero como los núcleos están en distinta posición, parecía de varias capas. Por eso le llamaban el pseudoestratificado. Este tiene cilios en la superficie que da el espacio, se encuentra en vías respiratorias, tráquea, bronquios, epidídimo, trompa de Eustaquio, parte de la epitelio olfatorio. Y acá lo van a ver, miren. Ya, en realidad el pseudoestratificado debería ser mono, porque solo es una capita de células. Pero ¿por qué no se engaña pareciendo que tuviera varias capas? Por los núcleos en distinta posición. Ya sí, cuando sea un maestro de medicina o alguna carrera ya con microscopio, los dibujitos es una cosa, pero tienen que verlo en lo real. ¿Cómo sabrían que un epitelio tiene varias capas? Por los núcleos, miren acá, los núcleos indican las capas. Eso al microscopio. Como vieron que hay los núcleos de distinta altura, dicen, oh, este es de varias capas. A ver, vamos a ver bien. Ampliaron mejores microscopios y verán que era una capa nada más. Pero los núcleos en distinta posición. Eso engaña, por eso se llama el falso estratificado. Este epitelio, por ejemplo, presenta también células caliciformes que botan mucus y les crecen cilios, por lo tanto es muy frecuente en las vías Respiratorio. respiratorias, sobre todo la tráquea, ¿no? La tráquea, los bronquios. Esos cilios sirven para la Filtración. filtración de partículas. Bueno, punto con los epitelios. Vamos a ver ahora el epitelio glandular. Las glándulas, los epitelios forman las glándulas. Las glándulas son células epiteliales que se modifican para elaborar y segregar sustancias.
produciendo enzimas, hormonas, mucosidad, leche. Y las sustancias las pueden enviar solo a dos lugares, o a la sangre o al exterior o a alguna cavidad. Se forman a partir de los epitelios de revestimiento. O sea, las células en el embrión, las células que cubren, empiezan a multiplicarse y van a empezar a producir invaginaciones. Y esas celulitas van a empezar a producir, fabricar moléculas. Y se vuelven células glandulares. Según el destino final de las glándulas, habrá dos tipos. Si conservan la comunicación con el exterior, se llaman las glándulas exocrinas. Tienen conducto de secreción. Si se separan del exterior y quedan atrapadas dentro del cuerpo y se rodean de vasos sanguíneos, se llaman las glándulas endocrinas. Son las que producen las hormonas. Ya, si no me responden esto, me amargo. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia notoria entre una glándula exocrina y una endocrina? Las exocrinas tienen conducto de... Excretor. Y la secretor, no excretor, de secreción o secretor. Y las endocrinas, no, porque su producto va a ir directamente a la sangre, que son las hormonas. O sea, toda glándula exocrina tiene un conducto secretor y el adenómero, que es la parte baja donde se fabrica el producto. Ahí están las células glandulares que segregan las sustancias químicas, ¿sí? Obviamente que hay glándulas, órganos combinados que se llamar glándulas mixtas o anficrinas, que tienen parte exocrina y parte endocrina como el páncreas. Bueno, jóvenes, nos ganó el tiempo, la siguiente un repasito de eso vamos a hacer y también el tejido conectivo, ¿ya? Ok, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien, chao. Cuídese.